Hola, vamos a ver el tema 2, Introducción a la electricidad. En la primera página del libro lo que tenéis son la primera página del tema 2, quiero decir, son los objetivos que se pretenden alcanzar en esta unidad. Y entonces, pues como veis aquí, conocer la estructura atómica de la materia, clasificar los materiales según su comportamiento eléctrico, o comprender los efectos de la corriente eléctrica, determinar los procedimientos de producción de electricidad, o familiarizarse con las magnitudes y unidades con las que se mide la electricidad. Bien, pues leedlo antes de estudiar el tema, pues para saber qué es lo que se pretende conseguir al estudiar este tema, ¿vale? Ya sabéis el mapa conceptual para situarnos un poquito en el tema, ¿vale? Y debajo tenemos ya el glosario. Es interesante empezar por el glosario, ¿verdad? Para tener un conocimiento de los términos que vamos a utilizar en este tema. Ya veis que viene el átomo, lo que pone, la porción más pequeña en que se puede dividir una sustancia por medios químicos, ¿vale? Es la parte más pequeña de la materia que conserva sus propiedades químicas. Eso es un átomo. Tiene un núcleo positivo y tiene unos electrones negativos a su alrededor. Será muy importante para lo que es la electricidad. Luego está el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento ordenado de los electrones, ¿eh? Movimiento ordenado. Es importante lo de ordenado, porque los electrones se están moviendo en toda la materia. Lo que no se mueven es de forma, digamos, ordenada, de un sitio a otro en concreto, que eso es lo que constituye que sea corriente eléctrica. Otro concepto importante, intensidad. Intensidad es la carga partido por el tiempo, es decir, la cantidad, como pone ahí, de cargas eléctricas que circulan por un conductor en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Materia, pues es eso, sustancia que tiene masa y que ocupa espacio. Materia es lo que nos estamos imaginando como algo que tiene eso, masa y que ocupa un espacio. Un material conductor, lo hemos comentado en clase, permite el paso de la corriente. En contraposición, los materiales aislantes no permiten el paso de la corriente. O para ser más precisos, ofrecen mucha dificultad al paso de la corriente. ¿Vale? Número atómico es la cantidad de protones de un átomo. Vale. Tensión eléctrica es, por decirlo de alguna manera, es la fuerza que empuja a los electrones a través de un circuito. Es con cuánta presión van los electrones en un circuito. Ni presión ni fuerza son definiciones extremadamente exactas, pero nos valen para hacernos a la idea. Algo con más tensión pues va con más fuerza que algo con menos tensión. Muy bien, pues ya pasamos al punto 2.1, estructura atómica de la materia. Entonces lo que nos viene a decir aquí, que lo tenéis que leer y estudiar, pero con estos vídeos lo que se trata es de reforzar un poquito lo más importante, pero no de sustituir a vuestro estudio, ¿eh? Pues la electricidad está muy ligada a la estructura atómica de la materia, ¿vale? Entonces, pues la materia nos comenta que está formada por moléculas y estas moléculas por átomos. Y aquí nos pone un ejemplo de la molécula de agua, que es agua, pone pues materia, agua. Vale, y si pudiéramos ver de qué está hecha el agua, veríamos una molécula de H2O, que todos nos suena. ¿Qué es eso de H2O? Pues que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y la molécula de agua está formada por esa unión de esos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso es la molécula. Y la molécula al final está formada por por átomos, sería un átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno. ¿Vale? Eso es lo que nos está representando con esta figura. Y ya introduciéndose un poco más, llegando a ver los átomos, ¿vale?, que lo hemos visto representado así siempre, pues los átomos tienen un núcleo con protones, una carga positiva, y también neutrones están en el núcleo, y tiene una corteza con electrones. El núcleo sería la parte central del átomo y los electrones serían esas partículas que están girando alrededor del núcleo, en la corteza, ¿vale? Vamos a ver alguna imagen. Pues este podría ser, podría no ser, no, es.
¿vale? Un átomo en el cual están aquí representados los protones con carga positiva, luego los neutrones que no tienen carga y los electrones que se representan en sus órbitas que están girando alrededor del núcleo, ¿vale? Vamos a ver otra imagen. Pues es otra representación en la que nos está indicando que hay aquí un protón con carga positiva y un electrón que está girando alrededor del protón que está girando alrededor del protón y ya está. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. Ahí dice características de los átomos, ¿vale? Entonces dice que cada elemento químico de la tabla periódica es distinto porque sus átomos tienen distinto número de protones en el núcleo. Vale, entonces lo que determina que un elemento químico sea distinto de otro es el número de protones que tiene el núcleo. Lo que ocurre es que el número de protones que tiene el núcleo determina, claro, la carga positiva de ese átomo y entonces hay un número de electrones igual al de protones alrededor, en la corteza, para llegar a compensar la carga eléctrica que tiene el núcleo, ¿vale? Entonces eso, como digo, las características químicas de los átomos provoca el número de protones, pero el número de protones en sí también provoca cuántos electrones hay a su alrededor hasta compensar las cargas positivas con las cargas negativas, ¿vale? Mirad, entonces, por ejemplo, ¿qué elementos químicos podríamos tener? Pues el átomo de hidrógeno. Bueno, ya hemos visto esta imagen antes. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón y un protón. A ver, perdonad que sí, esta es la imagen que quiero ver. Pero luego tenemos el átomo de helio. El átomo de helio tiene dos protones en su núcleo. Se ve mal. Bueno, dos protones en el núcleo. Se ve que tiene aquí también dos neutrones, ¿vale? Pero lo importante es que tiene dos protones y los dos electrones que compensan las dos cargas positivas del protón, del núcleo, ¿vale? Otro, por ejemplo, el litio. Pues el litio tendría tres protones, en este caso tiene cuatro neutrones, ¿vale? Y tiene los tres electrones en la corteza que están compensando las tres cargas positivas que son los tres protones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, a ver, vamos a volver aquí. Los electrones se van colocando en niveles. O sea, los electrones, vale, que están alrededor del núcleo. Supongamos que esto donde pone cobre aquí, Q, es el núcleo. Y aquí es donde están los protones y los neutrones. Y los electrones se van colocando por fuera, como digo, hasta compensar el número de cargas positivas que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces, los electrones se van colocando aquí por niveles. Y los electrones que están en el último nivel pues van a determinar en gran medida el comportamiento químico, el comportamiento térmico y desde luego, lo que nos interesa mucho, el comportamiento eléctrico del elemento que estemos viendo, ¿vale? Entonces, claro, el cobre ya sabéis que se utiliza mucho para la electricidad. Entonces, ¿qué pasa con el cobre? Pues el cobre lo que le pasa, vamos a ver. Aquí tenemos un átomo de cobre que tiene 26 protones, perdón, joder, no sé leer, 29 protones. Y entonces se han colocado los 29 electrones alrededor de ese núcleo. Pero no se pueden colocar, digamos, todos ahí como les dé la gana, sino que los electrones van ocupando una serie de niveles y de capas, y digamos que no pueden estar en cualquier sitio, en sitios determinados. El caso es que aquí uno de los electrones, el del último nivel, está suelto. O sea, suelto no, solo. Y entonces el hecho de que esté solo pues hace que esté muy poco unido al núcleo. O sea, no es muy difícil separarlo de este núcleo. Está lejos y encima está solo. Entonces es fácil sacar a este electrón de aquí, de la última capa, y eso va a provocar o va a permitir el comportamiento eléctrico del cobre, ¿sabes? Entonces eso, al estar bastante alejado, lo que pasa es que hace que esté poco atraído por el núcleo, y entonces eso, el poder sacarlo de ahí, de esa órbita con facilidad, hace que sea muy bueno, ¿vale? Por eso se utiliza el cobre y otros
elementos que les pase algo parecido, que tengan en la última capa pues 1 o 2 electrones, ¿vale? Porque ya si tienen 3 o más electrones ya no es tan fácil el sacarlos de su última capa. Vamos a ver. Esta es una imagen de cómo se van colocando los electrones en los diferentes niveles que tiene el átomo, ¿vale? A lo mejor lo habéis estudiado en la ESO. Conductores y aislantes. Pues cuando un electrón, pues eso, por ejemplo el del cobre, es sacado de su órbita, ¿vale? Otro electrón ocupa su lugar. O sea, no, si sacas un electrón de su órbita y lo llevas a otro sitio, por decirlo así, pues ese átomo se ha quedado con un exceso de carga positiva. Y de alguna manera hay que compensarlo. Las cargas positivas y negativas se atraen y entonces atrae a otro electrón. El caso es que si esto se hace de una manera ordenada, es decir, es sustituido un electrón por otro, pero esto se hace de una manera ordenada, tenemos la corriente eléctrica. Entonces, ¿los conductores qué son? Pues son materiales que tienen electrones libres en su última capa, como hemos visto ahora con el cobre, ¿sabes? Estos electrones que están en su última capa sueltos, quiero decir, alejados del núcleo, este electrón podría pasar fácilmente a este otro átomo, y de este otro átomo a este, y luego a este. Y entonces, como digo, otro electrón sustituiría al que hemos quitado de aquí, pero eso va haciendo que los electrones puedan ir pasando de un lado a otro con cierta facilidad, y entonces eso constituiría la corriente eléctrica, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que los metales son buenos conductores, ¿vale? Porque al juntarse sus átomos se juntan en lo que se llama una estructura cristalina, que es algo parecido a lo que nos están queriendo representar en esta imagen del libro. Y esta estructura cristalina pues lo que hace es mantener a los a los átomos formando una especie de red, y a los electrones de la última capa están, como os digo, bastante sueltos, y se puede considerar que es como una nube electrónica. Este electrón en concreto no se sabe exactamente si está ligado a este átomo o está ligado a este átomo. En realidad, al final, todos tienen su electrón, pero lo mismo puede estar en este que puede estar en el de abajo. Y como digo, eso les hace que sean buenos conductores, porque se pueden apartar esos electrones de sus átomos con cierta facilidad, ¿vale? Vamos a ver una imagen que tengo por aquí de lo que es la estructura cristalina. Entonces esto intenta representarlo ya en volumen, ¿vale? Y viene a representar, si pudiéramos ver los átomos, cómo estarían colocados en un metal. Estructura cristalina viene a decir que están ordenados geométricamente, ¿vale? Y nos tendríamos que imaginar pues a los electrones aquí girando alrededor de los núcleos, pero el de la última capa, el electrón de la última capa, lo mismo está dando vueltas aquí, que ahora al instante siguiente está dando vueltas aquí, y luego aquí, y otro ha ocupado su lugar, de manera que si aplicamos una diferencia de potencial entre un punto y otro del metal, los electrones sí pueden ir circulando ordenadamente y constituir una corriente eléctrica, ¿sabes? Eso es. Bien. Vamos a volver al libro y vamos a ver los aislantes. ¿Qué son los aislantes? Pues justo lo contrario. Todos los electrones están fuertemente ligados al núcleo y es muy difícil separarlos de ahí, ¿vale? También hay que aprender que hay materiales que se pueden comportar como conductores o como aislantes dependiendo de otros factores, ¿vale? Dependiendo, por ejemplo, de la luz o del calor. Esos son los semiconductores y son la base de la electrónica. Realmente tienen muchísima importancia y veremos cosas electrónicas más adelante, ¿vale? Entonces hay que acordarse de que hay conductores, dejan pasar la electricidad, aislantes, no dejan pasar la electricidad, y semiconductores. Y los semiconductores se comportan como conductores o como aislantes dependiendo de otros factores. Lo de semiconductor no quiere decir que conduzca a medias, quiere decir que a veces conduce y a veces no, dependiendo, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar a clases de electricidad. Tenemos dos tipos, estática y dinámica. Vamos a ver, ¿veis? Lo tenéis aquí para que se vea bien. La electricidad puede ser estática o puede ser dinámica, y la dinámica podemos hablar de corriente continua o de corriente alterna. Vamos a ver la electricidad estática.
aquí. Pues veréis, la materia tiene carga neutra porque al final los protones que tiene el núcleo están compensados con los electrones que están en la corteza. Quiero decir en número. Entonces, si hay 17 protones, hay 17 electrones. Y la carga global de la materia es cero. Pero a veces se pueden arrastrar los electrones de una materia y dejarla cargada, digamos, positivamente. Mientras que la parte que haya arrastrado esos electrones, pues se va a quedar cargada negativamente. Y eso es lo que nos cuentan muchas veces entre un paño de lana y una varilla de vidrio, ¿no? Que al frotar el paño de lana sobre una varilla de vidrio, pues el paño arrastra los electrones y la varilla se queda cargada negativamente. No, la varilla positivamente. El paño es lo que se queda cargado negativamente, ¿vale? Si esto lo volvemos a poner en contacto, pues al final se vuelven a compensar las cargas. Pero lo que sí que ocurre es que a veces se ve fácil porque salta una chispa. Es decir, ¿de dónde salta ese chispazo que a veces nos da el coche, por ejemplo? Pues ha ocurrido que con el frotamiento de nuestra ropa, con el asiento y con el movimiento, nos vamos cargando de electrones y el coche se queda cargado positivamente. Entonces, cuando te acabas de bajar del coche y te separas del coche, se compensan las cargas que tienes en tu cuerpo, en tu ropa, en tu cuerpo, con las cargas del coche y salta una chispa, ¿vale? También se ve, por ejemplo, en el jersey, cuando uno se quita un jersey y saltan chispas, que hay cha. Pues eso es electricidad estática, que en un momento determinado se compensan esas cargas y como la corriente pasa a través del aire, se ve esa chispa. Las chispas en realidad son corriente eléctrica que pasa a través del aire, ¿vale? Igual que la chispa de las bujías es eso, ¿vale? Igual que el rayo en el fondo también es eso, una corriente eléctrica que pasa a través del aire y entonces se calienta mucho y se ve porque se calienta mucho y emite luz, y se oye porque al calentarse mucho y rápido genera una diferencia de presión ahí pequeñita, pero suficiente para oír, ¿vale? Por eso se oyen las chispas. Vamos a ver. Esto no quería yo poner. Quiero poner la página siguiente. Nos está hablando aquí, de la electricidad estática. Nos habla del coulombio, que es la unidad de carga del sistema internacional. Son muchísimos electrones. Pone aquí 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Eso es muchísimo, ¿vale? Y nos dice ahora, nos habla de la inducción electrostática, ¿vale? Dentro de electricidad estática nos habla de un fenómeno que es la inducción electrostática. Y nos viene a decir que cuando un cuerpo cargado, positivamente en este caso, pero un cuerpo cargado se acerca a otro, las cargas que tiene el cuerpo, que tiene sus cargas compensadas, tiene tantas negativas como positivas, se separan. Es decir, lo positivo atrae a lo negativo y repele a lo positivo. Entonces se puede generar algo parecido a esto, conceptualmente, que resulta que las cargas negativas se quieren acercar a las positivas son repelidas y se podría de alguna manera separar las cargas negativas de las positivas. Nos dice que eso es lo que pasa en las nubes y con la Tierra, y llega un momento en que hay tal cantidad de diferencia de cargas y se están atrayendo con tanta fuerza que pasa corriente eléctrica en forma de chispa. ¿Vale? Eso es lo que nos está contando aquí en la inducción electrostática. Y luego nos habla de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos viene a decir que hay una fuerza que puede ser de atracción o repulsión entre cargas eléctricas. Es decir, se atraen o se repelen dependiendo de si las cargas Q1 y Q2 son del mismo signo o de signo contrario, ¿vale? Y se atraen o se repelen según esta fórmula, en la cual dice que la fuerza con la que se atraen o se repelen es igual a una constante multiplicada al valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 y dividido por la distancia que las separe al cuadrado. Y esta es la llamada ley de Coulomb. Aparte de poder hacer problemas para reforzar esta ley, lo que verdaderamente conceptualmente tenéis que saber es que las cargas positivas o negativas se atraen o se repelen. Quiero decir, si son cargas del mismo signo se repelen
da igual que sean dos positivas o dos negativas, y si son cargas de signos contrarios, se atraen. Y eso sí que lo tenéis que saber para siempre. La fórmula en concreto la podréis tener que saber, ya veremos cómo hacemos el examen, pero la podréis encontrar siempre. Lo que no podéis encontrar siempre es el conocimiento, que lo tenéis que tener dentro. Electricidad dinámica. Vamos a lo siguiente. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, voy a pausar porque por alguna razón no pasa la página. Vemos ahora electricidad dinámica. Digamos que en contraposición a lo que habíamos visto hasta ahora, que era electricidad estática, perdón. Ahora tenemos electricidad dinámica y habla de la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, es lo que comentábamos antes, que los electrones de un metal conductor, de un material conductor, están poco ligados a su núcleo, ¿vale? A su átomo. Entonces se les puede hacer mover con cierta facilidad. Entonces, si imaginaos que a los extremos de un cable, de un hilo conductor, le aplicas una diferencia potencial, por decirlo de alguna manera, es una fuerza que empuja a los electrones que vayan de un sitio a otro, entonces existe ese movimiento que decíamos que era un movimiento ordenado de electrones, que es lo que constituye la corriente eléctrica. Y esto es lo que nos están queriendo representar aquí. Entonces tenemos un montón de electrones aquí, un montón de, vamos a decir, cargas positivas a este lado, y entonces los electrones tienden a irse hacia las cargas positivas para compensarse, y porque se ven atraídas, ¿no? Y entonces un electrón se pone aquí y entonces, claro, imaginaos que ya había uno. Si otro viene aquí, este sobra y se va aquí, que se va a este lado y también sobra, entonces se va al otro y así. Es decir, van echando al que está para ponerse ellos. Y al final lo que se produce, si viéramos el último, es que cuando este ha llegado hasta aquí, pues el que estaba el último se va a una de las cargas positivas y lo compensa, ¿vale? Eso es. Entonces, aquí lo que estamos viendo es ese sentido, digamos, real de la corriente. Y el sentido real de la corriente eléctrica es que cargas negativas van moviéndose hasta llegar al otro lado. Esto se supo después de haberse descubierto la electricidad. Y entonces, cuando se descubrió la electricidad, lo que se suponía era que había cargas positivas que iban del positivo al negativo. Ahora se sabe que la realidad es que hay cargas negativas que van del polo negativo al polo positivo. Y entonces hay, digamos, dos sentidos de la corriente, el sentido técnico y el sentido real. La mayoría de las veces, siempre prácticamente trabajamos con el sentido técnico de la corriente, es decir, nos imaginamos que las cosas van de positivo a negativo. Y la intensidad en los circuitos la dibujamos de positivo a negativo, y todo hablamos así, de positivo a negativo. Aunque sabemos que en la realidad las cosas están pasando al revés, y es que es las cargas negativas las que se están moviendo. Pero digamos que a efectos prácticos da exactamente igual, que se estén moviendo cargas positivas de positivo a negativo que cargas negativas de negativo a positivo. El resultado es exactamente el mismo, ¿vale? Vamos a ver la imagen 8. A ver qué tenía aquí preparado. Esta la vamos a abrir, es un GIF, así es que la vamos a abrir, pues qué digo, con Internet Explorer. Y tratamos a ver si se ve algo de la corriente eléctrica aquí. Vale. Bueno, está tardando un poquito. Cuando se cierra el circuito, que es cuando apretamos el interruptor, pues las bolitas esas, que podemos imaginar que son cargas, en este caso son cargas positivas, pues se mueven. ¿Vale? Nosotros sabemos que en la realidad está pasando lo contrario, que son cargas negativas que van al revés. Pero el efecto es el mismo, ¿vale? Entonces esta imagen, si se ve algo, porque sé que el capturador de pantalla no es especialmente con mucha resolución, estos puntos se van moviendo, pero cuando se cierra el interruptor, que es lo de aquí arriba, cuando se cierra, se mueven, pero se mueven todos, ¿veis? No puede pasar que se muevan solo en un tramo y en otro tramo no se muevan.
es como si fuera algo continuo. Cada vez que una de estas bolitas se mueve un poquito, empuja a la de adelante y la de adelante, la de adelante y así en todo el circuito. ¿Vale? Eso es un concepto importante con el que os tenéis que quedar. Y si no lo entendéis, preguntármelo. Mejor en clase, mejor en clase quiero decir que podré llegar a insistir hasta dejároslo claro. Si uno de estos puntos se mueve un poquito, está empujando al de adelante, al de adelante, al de adelante y así hasta que llegue al que estaba justo detrás de él, que también se ve empujado. Es todo seguido, ¿vale? Y sé que esto está pasando de positivo a negativo porque esta representación, ¿vale? Este es el palo largo, es el polo positivo y el corto es el polo negativo, ¿vale? Esto está representando una fuente de alimentación de corriente continua. Muy bien. Pues vamos otra vez al libro. Clases de corriente eléctrica. Esto lo vamos a ver mucho a lo largo de todo el curso, así es que hay que verlo claro. Tenemos corriente continua, corriente alterna y corriente pulsatoria. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. A ver. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir, vamos a abrir el de corriente continua, el de corriente alterna y el de corriente pulsatoria. Corriente continua. Mirad, aquí, a ver si esto está por 2, sí, es lo más grande que lo puedo ver. Aquí hay un circuito en el que hemos representado una batería con 12 voltios, ¿veis? El palo largo es el positivo, el palo corto el negativo. Hemos dibujado un interruptor y aquí he puesto unas sondas para ver cuál es el voltaje que hay por aquí. He puesto aquí una bombilla y entonces cuando yo cierre el interruptor, aquí abajo nos va a dibujar cuál es el valor en voltaje de la corriente que está pasando por el circuito, ¿vale? Y va a ser continua, y continua significa que va a ser todo el rato del mismo valor. Va a llegar a 12 voltios y va a ir avanzando. Bueno, espero que funcione, vamos a ver si es verdad. Mira, está por aquí, ha empezado aquí bastante a la derecha, pero a lo mejor si lo borro podremos volver a empezar, sí. ¿Veis? Empieza, no sé si llegáis a ver la raya, pero todo el rato nos está representando a lo largo del tiempo qué voltaje hay aquí, ¿vale? Pues nos está diciendo que hay todo el rato 12 voltios, corriente continua, ¿vale? Esa sería la corriente continua. Vamos a abrir otro, vamos a abrir la corriente alterna, a ver qué significa. Bueno, perdonad, antes de seguir. Corriente continua, si pudiéramos imaginarnos la corriente, sería una corriente eléctrica que todo el rato va girando en el mismo sentido, ¿vale? Cuando llevo el ratón por el circuito aparece una flechita. La flechita que nos indica el sentido de la corriente. Fijaos que aparece hacia la derecha, sentido técnico de la corriente, de positivo a negativo. ¿Veis? Va de positivo a negativo todo el rato. Insisto, eso es el sentido técnico de la corriente. Sabemos que en realidad está pasando otra cosa. Sabemos que están saliendo cargas negativas del polo negativo y están yendo al revés, hacia el polo positivo. Pero los efectos son los mismos, ¿vale? Vamos a ver entonces otra. Vamos a abrir la corriente alterna. ¿Qué es una corriente alterna? Mirad, pues aquí he dibujado una fuente de alimentación de corriente alterna para que me alimente esta bombilla. Y he puesto también, pues, que me diga aquí qué voltaje hay. Vamos a abrir la gráfica, ¿vale? Y vamos a cerrar el interruptor. Mirad, aquí lo que se va viendo es como a veces baja y a veces sube. Ahora aquí está el cero, ¿eh? Entonces, en un momento determinado nos está diciendo que la corriente está siendo aquí, vamos a pensar aquí, que está siendo positiva y un momento después está siendo negativa. Y es lo que estamos viendo con este dibujo que va cambiando, con esta rayita roja o azul todo el rato. Y no sé si se llega a ver, pero la flecha de la intensidad en un momento está para arriba y en otro momento está para abajo, ¿vale? Y esta es la representación típica de una corriente alterna, y lo que viene a decir es que en un momento determinado los electrones están yendo en un sentido y en otro momento en otro. Mirad, ahí la corriente
La flechita va cambiando todo el rato. Voy a cambiar la frecuencia de la fuente de alimentación para que sea más lento y podamos ver cómo cambia. Lo voy a poner a medio hercio. ¿Veis? Va más despacito y a lo mejor esto nos permite ver que la flecha cambia a derecha y a izquierda. ¿Veis? Todo el rato. Eso es corriente alterna. En un momento está yendo en un sentido y en otro momento está yendo en el sentido contrario. ¿Vale? Venga, vamos a abrir ahora la corriente pulsatoria. La corriente pulsatoria es una corriente eléctrica que siempre va en el mismo sentido, pero no siempre tiene el mismo valor. Pues mirad, es como un intermitente, ¿veis? Todo el rato va luces, se apaga, luces, se apaga, luces, se apaga. ¿Pero por qué? Porque este generador solo está dando impulsos de corriente, ¿vale? Vamos a bajarle también la frecuencia para que sea más grande, los cambios, para que se vean mejor. Lo pongo en medio hercio y entonces a lo mejor se ve un poco mejor. Es o 12 voltios o nada, ¿veis? O 12 voltios o nada. 12, nada. Esto sería un tipo de corriente pulsatoria. ¿Vale? Muy bien. Vamos a cerrar el crocodile. Y ahora pasamos corriente continua, corriente alterna, lo hemos visto. ¿Veis? Esto es lo que estaba diciendo de corriente alterna. Este es un ejemplo de pulsatoria. Vamos a quedarnos solo con una parte, por ejemplo con la parte de arriba, corriente pulsatoria. Y ahora efectos de la corriente. Los efectos de la corriente, la verdad es que lo conocéis todos, pero bueno, vamos a poner, pues tenemos un efecto térmico. Como sabéis, la corriente eléctrica al pasar por una resistencia genera calor. Eso lo manejamos a diario, ¿vale? La corriente también tiene efecto químico, y es que puede provocar reacciones químicas. Al pasar corriente por determinados elementos químicos, pues permite o hace o provoca que haya unas reacciones químicas. También al revés, se pueden producir se puede producir corriente eléctrica gracias a reacciones químicas. Eso es lo que utilizamos en la batería. Lo veremos más adelante. También tiene efectos magnéticos. Entonces aquí está representando pues cómo fabricar un electroimán. Este cable que se ve de cobre no es cobre todo, tiene un aislante, tiene un barniz por fuera que lo aísla, no está tocando el cobre directamente con el clavo. Si eso pasara, la corriente eléctrica pasaría directamente a través del clavo y no se vería obligada a hacer todas estas espiras, Entonces esto, aunque lo veáis que parece cobre puro, no, tiene un aislante por fuera. Entonces al enrollar el cobre sobre este clavo y al hacerle pasar corriente eléctrica, lo que se está generando aquí es un electroimán. Y el clavo lo que está haciendo es dirigir las líneas de campo magnético al punto donde tú quieres. Imaginaos las líneas de campo magnético como las de la Tierra, que van de aquí a aquí. Y entonces ahí con la punta pues coge el clip, ¿vale? Este sería un efecto magnético de la corriente eléctrica. Tenemos el efecto luminoso, también es muy conocido, y tenemos el efecto biológico. Bueno, pues la corriente eléctrica también está dentro de nuestro cuerpo y también hace pues eso, que se contraigan los músculos. Algo bueno es que el corazón funcione, pero algo malo es que te quedes pegado a un cable si lo tocas y se te contraen los músculos de la mano y no lo puedes soltar y te quedas ahí pegado, ¿vale? Así es que todo depende para qué lo usemos, ¿vale? Hemos visto los efectos de la corriente eléctrica. Y ahora pasamos a procedimientos de producción de electricidad. ¿Cómo somos capaces de generar electricidad? Vale, pues el primero es importantísimo en nuestra profesión, porque se utiliza muchísimo. Entonces, producción de electricidad por la acción magnética es fundamental. Vamos a ver unas imágenes. A ver si pueden ayudar un poquito a
a que se vea. Veréis. Con esta imagen lo que nos está representando es el principio de generación de corriente eléctrica por inducción electromagnética. Entonces aquí hay un imán que, como veis, está representado por esa barra con el polo norte y el polo sur. Están representadas también las líneas del campo magnético que salen del polo norte y entran en el polo sur, ¿vale? Y está representada una espira, está representado un hilo conductor enchufado a una bombilla. Entonces lo que aquí nos está queriendo, digamos, reforzar visualmente es que si nosotros movemos el imán cerca de la espira, cerca del cable, y eso está conectado en este caso a una bombilla, pues ahí en ese cable va a aparecer electricidad y podríamos encender esa bombilla, ¿vale? El principio es que si hay un movimiento entre las líneas del campo magnético y el cable, en ese cable aparece electricidad, ¿vale? Esa es la forma de producir electricidad, digamos, por acción magnética, el principio, perdonad, que me despistaba, el principio de cómo generar corriente eléctrica por acción magnética, ¿vale? El caso es que movemos un campo magnético cerca de un cable. Si cambia el campo magnético que atraviesa el cable, en ese cable aparece electricidad, ¿vale? Veamos la imagen 15, que también tiene que ver con esto. Bueno, es muy parecida. Lo que viene a representar es lo mismo de antes, que si movemos un imán dentro de un cable, pues ahí aparece electricidad. Entonces aquí el cable encima está enrollado, formando varias espiras, por lo que la acción magnética se multiplica, ¿vale? Y aquí estamos viendo lo que quiere representar un amperímetro, o sea, un medidor de la carga de la corriente eléctrica, y el imán que lo mete y lo saca dentro de esta espira. Entonces, como veis, cada vez que lo mueve aparece corriente eléctrica. El cero estaría justo arriba, ¿vale? Justo en la vertical. Entonces, si lo mueve para un lado, la corriente es en un sentido, y si lo mueve para otro, la corriente es en el otro sentido. Esta es una idea que os tenéis que quedar con ella, ¿eh? Si hacemos cambiar el campo magnético que atraviesa un cable, en ese cable va a aparecer electricidad. Vamos a ver otra. Aquí cada vez lo que estoy haciendo es que se parezca un poquito más a la realidad. Ahora es el cable lo que se mueve y no el campo magnético. Tenemos el polo norte arriba, el polo sur abajo, y lo que movemos es el cable. Es más habitual esto. Bueno, más habitual, depende, en los motores sí que es más habitual, pero en el alternador no es así. Pero bueno, el hecho de que gire algo sí que es más habitual. Vamos a verlo así. El caso es que se puede tanto mover el imán como mover el cable. Y lo que hacemos es, si movemos un campo magnético o un cable dentro de un campo magnético, en ese cable aparece electricidad. Y aquí lo que está haciendo es recoger esa electricidad. No sé si se llega a ver, pero la electricidad es alterna, es decir, en un momento va en un sentido y al momento siguiente va en el otro, ¿vale? Esto lo veremos a lo largo del curso y lo reforzaremos, pero el concepto es importante que lo aprendáis hoy. Vamos a ver otras formas de producir electricidad. Por acción química. Voy a cerrar estas pestañas para que no me líen. Vamos a cerrarlas todas. Venga. Por acción química, es lo que os decía, y está aquí la imagen de una batería. Una batería de coche lo que hace es tener unos productos químicos aquí dentro que cuando reaccionan generan electricidad. Electrones que van a pasar del polo negativo al polo positivo. Pero para que eso ocurra tenemos que conectar el polo positivo con el polo negativo, ¿vale? Porque si no los conectamos, de alguna manera no se producen esas reacciones químicas y no aprovechamos la electricidad. Entonces, si nosotros en una batería conectamos un circuito, permitimos el paso de electrones y se van produciendo esas reacciones químicas. Cuando las reacciones químicas ya se han completado, ya no sale más electricidad. Lo que pasa es que las baterías de los coches y las baterías de los móviles, si lo que haces es meterle electricidad, se rehacen esas reacciones químicas, o se deshacen, mejor dicho, vuelven a su estado primero,
y vuelves a tener disponible otra vez sustancia química para producir electricidad de nuevo al cabo de un rato. ¿Vale? Bien, también por calor. También se puede producir electricidad por calor. Entonces es pues una construcción, algo que se llama termopar, por ejemplo. El termopar es algo que genera un pequeño voltaje si sometemos a una temperatura a dos sustancias, ¿vale?, que están ahí juntas. Bueno, vamos a poner una imagen. Vaya, esta no me interesa ponerla así. Me interesa ponerla también con internet. Bien, entonces aquí nos está representando que si nosotros calentamos dos metales concretos, o dos materiales en concreto, pues se va a producir una corriente eléctrica. ¿Vale? Esto se utiliza para medir temperaturas, como sensor, como un sensor de temperatura en determinados sitios. Entonces este es otro método, no de producir electricidad para consumo, ¿vale?, pero sí de producir electricidad, en este caso, para enviar una información. Como os digo, la electricidad se utiliza muchísimo en los coches para enviar información. Entonces esto sería una forma de enviar información, ¿vale? Más, por frotamiento. Dice aquí, pues por frotamiento es el ejemplo del paño de vidrio perdón, el paño no es de vidrio, del paño y la barra de vidrio. Por presión, el procedimiento piezoeléctrico. La producción de electricidad por presión también es algo que se utiliza en los coches, ¿vale? Es que el efecto piezoeléctrico es reversible, es decir, si se cambia la forma de determinadas sustancias, generan electricidad. Pero también si le metes electricidad a determinadas sustancias, cambia su forma. Entonces se utiliza el efecto piezoeléctrico en los coches en las dos direcciones. Por ejemplo, hay un sensor que es el sensor de picado, que lo que hace es que cuando recibe vibraciones, esas vibraciones cambian la forma de una sustancia y genera un punto de electricidad que lo detecta la unidad de control y dice, uy, estamos picando biela. Eso es una cosa. Pero también hay inyectores piezoeléctricos a los cuales les metes electricidad, una sustancia cambia la forma y al cambiar la forma abre el paso del gasoil hacia los cilindros, ¿vale? Entonces el efecto piezoeléctrico se utiliza en las dos direcciones y lo que es que hay determinadas materias que cambian su forma con la electricidad, o bien que si le metes electricidad cambian su forma. Vamos a ver una imagen a ver si nos refuerza esto, ¿vale? Vamos a ver el efecto piezoeléctrico. Bien, aquí está representando el cambio de forma, que cuando se aprieta esta sustancia se genera un voltaje. En este caso está midiendo voltaje, porque pone ahí V, ¿vale? Pero recordad que también si le cambias la forma, se produce electricidad, y que si le metes electricidad cambia su forma. El efecto piezoeléctrico es las dos cosas. Seguimos. ¿Cómo más generar electricidad? Se puede generar electricidad por acción de la luz en las placas solares, por ejemplo. Vale. Pues lo tenéis que echar un vistazo. Seguimos. Magnitudes fundamentales de la electricidad. Bien. Claro, siempre lo digo, pero es muy importante. Esto es fundamental, esencial. Sin esto no podemos seguir adelante, ¿vale? Así es que empezamos. Intensidad de corriente. Lo hemos comentado como de pasada en los conceptos, ¿no? ¿Qué es eso? Intensidad de corriente. Y lo hemos comentado en clase también. Pero intensidad de corriente hay que quedarse claro que es la cantidad de carga que circula por un conductor en la unidad de tiempo. Se suele olvidar decirlo de la unidad de tiempo. La intensidad de corriente no es solo la cantidad de carga que pasa por un conductor, no. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor en la unidad de tiempo. Es fundamental decir en la unidad de tiempo. ¿Cuántos coulombios pasan cada segundo? No solo decir cuántos coulombios pasan, ¿vale? Eso es, ya digo, esencial. Entonces, la unidad del sistema internacional para medir intensidad de corriente es el amperio. A ver, no sé si lo tenemos en la página siguiente o no, la verdad. Esta es la carga, intensidad,
Vale, sí, dice intensidad se mide en amperios, como dice aquí. Vale, la intensidad se mide en amperios, de acuerdo. Y la carga eléctrica en coulombios. La cantidad de electricidad se mide en coulombios, bien, en el sistema internacional. Y por último, el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Entonces, la intensidad es la cantidad de carga partido por tiempo, o lo que es lo mismo, coulombios partido por segundo. Corriente eléctrica. Vamos a ver si esto nos puede ayudar en algo. Es un poquito grande la imagen y ¿qué quiero hacer ver? Bueno, aquí lo que quiero hacer ver es que los electrones van pasando de un sitio a otro. Entran por la izquierda de la pantalla y acaban saliendo por la derecha. Esto es corriente eléctrica. Es un movimiento ordenado de los electrones. Lo de ordenado quiere decir que entran por la izquierda y salen por la derecha. ¿Cómo se mediría la intensidad de corriente, de esta corriente? Pues habría que ver cuántos coulombios pasan cada segundo. Y los coulombios eran una barbaridad de electrones. Eran 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Es una bestialidad. Los electrones que estamos viendo pasar en esta imagen, vamos, ni lo detectan nuestros aparatos de medida. Es poquísimo, ¿vale? Pues esto es la corriente eléctrica, un movimiento ordenado de electrones, y la intensidad es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en la unidad de tiempo. Quedaos importantísimo con esta magnitud, bueno, y con las demás. Solemos hacer problemas, pero los problemas sirven, como os digo, para reforzar el concepto, ¿vale? No me interesa nada que sepáis resolver problemas si no entendéis lo que estáis diciendo cuando ponéis aquí 2A. Me da igual que esté bien que ponga 2A, si no te haces una idea de que estás diciendo cuánta cantidad de electricidad está pasando por un cable en cada segundo, en la unidad de tiempo. Vamos a pasar a otra, la tensión. La tensión es la fuerza eléctrica que empuja a los electrones a través del circuito, ¿vale? También la llamamos voltaje y también la llamamos diferencia de potencial. Entonces, si hablamos de eso, de tensión, de voltaje, diferencia de potencial, estamos pensando en ese mismo concepto, que es con qué fuerza los electrones están queriendo pasar de un sitio a otro de un cable. Su unidad de medida es el voltio, ¿vale? Fundamental también, voltio. Hablamos de voltios, hablamos de amperios, son cosas distintas. Los voltios nos indican la fuerza con la que los electrones pasan por un cable o quieren pasar por un cable, y los amperios nos indican cuántos electrones, en realidad cuántos coulombios, pero los coulombios están formados de electrones, cuántos coulombios pasan cada segundo por un cable, ¿vale? Bueno, la tensión, el voltaje, lo producen los generadores. Y, por ejemplo, tenemos pilas, una pila, como una pila, ya está, una pila, o un acumulador. Los acumuladores son las baterías de los coches. Lo que pasa es que se llaman baterías porque en realidad son baterías de acumuladores. Es decir, hay varios acumuladores conectados. Y al final, por no decir tantas palabras, se dicen baterías y te lo dejas en batería, igual que las baterías de los móviles, ¿vale? Está formado por acumuladores que los ponemos en serie, vamos, ponemos varios y entonces se llama batería de acumuladores. Bueno, también hay generadores propiamente dichos, que los generadores es lo que tenemos en los coches, por ejemplo el alternador, que lo que está haciendo es generar tensión, fuerza electromotriz, para que se produzca electricidad, para que haya electricidad en todo el coche, ¿vale? Pues el voltaje, acordaos que es esa fuerza con la que los electrones circulan por un circuito. Nos queda una tercera, que nos queda la resistencia. Resistencia eléctrica. Hemos hablado de la resistencia en clase y además hemos hecho prácticas con la resistencia, ¿verdad? Os decía que había que acordarse de la palabra dificultad para no repetir la palabra resistencia. De resistencia eléctrica es la dificultad que algunos materiales ofrecen al paso de la corriente eléctrica. Ya sabemos hoy que eso depende de si tiene o no tiene electrones libres, ¿vale? Y no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero la resistencia eléctrica en general aumenta la resistencia eléctrica de los materiales, quiero decir, aumenta con la temperatura de esos materiales.
Por lo tanto, ¿por qué? Quería decir, no por lo tanto, ¿por qué? Pues porque los electrones al ir circulando de un átomo a otro, en realidad se van chocando por ahí. Y si tenemos cosas a alta temperatura, las moléculas se están moviendo más deprisa y se chocan más deprisa. Pero si se chocan más veces, quiero decir. Entonces la resistencia suele aumentar con la temperatura. Su unidad de medida es el ohmio. ¿Vale? Bien. Su unidad de medida era el ohmio, decimos. Entonces aquí nos están representando a un buen conductor que tiene electrones libres y tiene poca resistencia. Y un mal conductor tiene muy pocos electrones libres y por lo tanto tiene mucha resistencia eléctrica. La unidad de medida es el ohmio, que viene aquí, y también se utilizan kiloohmios o megaohmios. Vale, vamos a la ley de Ohm. Supongo que la habréis visto alguna vez en, pues no sé, en la ESO o donde sea. Mirad, la ley de Ohm acaba siendo una fórmula y volvemos a lo de las fórmulas y los problemas. No me interesa que no sepáis lo que significa realmente la ley de Ohm y estas cosas. La ley de Ohm dice que la intensidad que circula por un circuito depende directamente del voltaje que suministremos a ese circuito e inversamente de la resistencia de dicho circuito. Insisto, la ley de Ohm dice eso. La intensidad que pasa por un circuito depende de cuánta fuerza quieras tú meter a los electrones, directamente depende de eso, e inversamente de cuánta resistencia tiene el circuito. Y eso quiere decir que a más voltaje, más intensidad, y lo de inversamente, que a más resistencia, menos intensidad. ¿Vale? Y eso sí, tiene fórmulas matemáticas que para resolver problemas, pues lo hacemos. La intensidad depende directamente del voltaje e inversamente de la resistencia. Esto es la ley de Ohm. ¿Vale? Dicho en matemáticas. Pero ya podemos despejar la V, por ejemplo, y decir pues que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Vale. ¿Y aquí qué pasa? Que nos falta un igual. Pues la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad. Pues bien también. Pero la ley de Ohm, todas son ley de Ohm, pero la ley de Ohm escrita en matemáticas es esta, y dicha en palabras es: la intensidad que circula por un circuito depende directamente del voltaje e inversamente de la resistencia del circuito. Y con eso se hacen problemas. Pero lo importante es el concepto. Caída de tensión. La caída de tensión es, de alguna manera, el gasto, por decirlo así, de voltaje que se produce para atravesar una resistencia. Es decir, nosotros ponemos en un circuito, ponemos una resistencia y ahí va a hacer falta un voltaje para atravesar esa resistencia. ¿Vale? Entonces, pues eso, la caída de tensión, como veis, es la misma fórmula que la ley de Ohm: V es igual a I por R, V es igual a I por R, y conceptualmente, insisto, es cuánto voltaje gastamos por tener que atravesar una resistencia. ¿Vale? También, como veis, depende muchísimo de la intensidad, depende igual que la resistencia, pero supongamos que es para una misma intensidad. Si pensamos en una intensidad, digamos, pues imagínate, de 1 amperio, digo, oye, cuanto más ponga de resistencia en el circuito, para mantener ese amperio de intensidad voy a tener que poner más voltaje. ¿Vale? Es cuánto estoy gastando en atravesar ese circuito. Y nos recordaba que tenía un... A ver, el crocodile. Vamos a ver que tengo por aquí un circuito para hacer ver la caída, para intentar ver la caída de tensión. Vamos a ver caída de tensión. Mirad, aquí lo que he hecho es un circuito y he puesto 3 resistencias. ¿Vale? Entonces por aquí está pasando corriente eléctrica y el voltaje que nos está suministrando la batería, de alguna manera lo vamos a ir empleando, de alguna manera no, lo vamos a ir empleando en atravesar estas resistencias. ¿Vale? Y entonces he puesto las sondas aquí para que nos dibujen qué voltaje me va quedando disponible a lo largo del circuito. ¿Vale? Vamos a ver. Empezamos. La sonda roja nos dice que aquí, bueno, si lo pongo ahí, hay 12 voltios y ahí están pasando 400 miliamperios, pero hay 12 voltios.
y aquí tenemos el dibujo. Hay 12 voltios justo antes de la primera resistencia. 12 voltios es la diferencia de potencial que hay entre este punto y el punto negativo, ¿eh? Por eso decía que el voltaje, la diferencia de potencial es lo mismo. Esto no es exactamente didáctico porque para medir el voltaje tienes que medirlo con respecto a algo. Acordaos que los polímetros tienen dos puntas, la roja y la negra. Pues yo aquí pongo la roja y estoy suponiendo que hay una punta negra puesta aquí que ni se ve en el negativo, ¿vale? Entonces tenemos 12 voltios entre positivo y negativo. Aquí no hay nada en medio, entre positivo y negativo hay 12 voltios. Pero en la corriente atraviesa una resistencia. Y en atravesar esta resistencia hemos gastado un voltaje. ¿Y cuánto nos queda aquí? Pues lo que diga la línea azul. Nos quedan 8 voltios. ¿Vale? Estos 8 voltios están representados aquí. Es esta línea de 8 voltios. Y pasa otra resistencia. Como las he puesto todas iguales, en todas cae la misma tensión. Caen otros 2 voltios, ¿no? O 4. ¿Cuántos caen? De 12 a 8, 4. Aquí caen 4 voltios. Aquí caen otros 4 voltios. ¿Cuántos voltios tengo aquí ya? Solo me quedan 4. ¿Veis? Está la línea rosa. Y ya de aquí a aquí, pues he acabado de gastar los 4 que me quedaban. Y ahora la diferencia de potencial entre este punto y el negativo es 0, porque bueno, no hay ninguna resistencia en medio, es exactamente el mismo punto eléctrico que se dice. Te da igual poner la punta roja del polímetro aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Estamos tocando en realidad en el mismo punto. Bueno, esto es un poco la idea de la caída de tensión, ¿vale? ¿Cuánto vamos gastando a medida que vamos atravesando resistencias? Quizá no me quedo a gusto si no os digo que esto no significa que no pueda poner yo aquí otra resistencia y que todo esto se reordena. Ya en vez de caer 4 voltios en cada resistencia, caerían solo 3. Pero seguirían 3 en cada una de ellas si pongo una cuarta resistencia aquí, ¿eh? El caso es que todas las resistencias del circuito se reparten, digamos, el voltaje disponible y en cada una de ellas va cayendo algo la tensión hasta llegar aquí al final. Claro, al final es 0, pero es 0 porque es lo mismo que decir que estoy aquí. Bien, esto es cierto que lo reforzaremos también en clase, pero el concepto de caída de tensión es importante, muy importante. Cortocircuito. A ver, ¿qué es un cortocircuito? Pues un cortocircuito, pues de alguna manera es lo que indica su nombre, que es un circuito corto. Pero no corto porque lo hayamos diseñado corto, sino porque se ha acortado de mala manera. Entonces, un cortocircuito viene a ser que la corriente puede pasar del positivo al negativo sin pasar por los consumidores que en todo circuito hay que conectar. Es decir, pues una bombilla o una resistencia que calienta algo o lo que sea. Entonces un cortocircuito es que los cables, por ejemplo, se pelan y se tocan uno con otro, el positivo con el negativo, y entonces la corriente puede pasar de positivo a negativo, insisto, sin caer tensión en los consumidores, en las resistencias. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Pues cuando esto ocurre, lo que pasa es que el cable, como puede pasar muchísima intensidad, se calienta muchísimo y se funde y se puede incendiar. Entonces, un cortocircuito es eso, un circuito que no llega a pasar por las resistencias que tendría que tener el circuito, ¿vale? Eso es un cortocircuito. Otra cosa, trabajo eléctrico. A ver, independientemente de las fórmulas y de los problemas, lo que tenemos que tener como concepto es que la electricidad puede producir un trabajo. ¿Qué trabajo puede producir? Pues uno que sea, digamos, fácil de hacernos a la idea. Pues puede hacer el trabajo de calentar un cazo de agua, por ejemplo. Pues eso es trabajo, ¿eh? Eso es energía y eso es trabajo. El caso es que nosotros, imaginaos un par de fuegos de vuestra casa, uno más pequeño y uno más grande, y un mismo cazo, o 2 cazos iguales, mejor, con la misma cantidad de agua, todo igual, excepto los fuegos, que uno es más pequeño y otro es más grande. Y ya que estamos con la electricidad, que los fuegos sean eléctricos, de una vitrocerámica, por ejemplo. Bien, pues si tú pones estos 2 cazos a cocer en fuegos diferentes, uno va a tardar más y otro va a tardar menos en llegar a hervir el agua.
Vale, uno ha tardado más y otro menos, pero los dos han hecho el mismo trabajo. Los dos han llevado la misma cantidad de agua a ebullición. El trabajo es esa energía que han aportado, ¿vale? De forma, digamos, matemática, pues un julio, que es la unidad de medida del trabajo y de la energía, un julio es igual a un culombio por un voltio. Y a base de julios tú puedes calentar agua, ¿vale? ¿Por qué he dicho lo del agua y por qué lo de los dos fuegos diferentes? Porque ahora viene potencia eléctrica. Entonces la potencia eléctrica es la rapidez con la que serías capaz de calentar ese agua. Así es que el fuego grande tiene más potencia eléctrica porque calienta más deprisa la misma cantidad de agua, ¿vale? Y el fuego pequeño tiene menos potencia eléctrica porque tarda más en calentarlo. Pero, insisto, el trabajo ha sido el mismo, que ha sido calentar una misma cantidad de agua. Así es que el trabajo eléctrico, insisto, independientemente de las fórmulas, que lo veremos en clase y lo entenderemos, digamos, mejor, o al menos eso espero en clase, sí que os tenéis que quedar con la idea de qué es eso. Es una energía y la electricidad puede emplear la energía en hacer un trabajo como pueda ser calentar el agua o mover un coche, por ejemplo. Pues mover un coche es hacer un trabajo eléctrico, pero hay coches más potentes y otros menos potentes, coches eléctricos, y eso va a depender de a qué velocidad seas capaz de mover ese coche. Vale, pasamos a potencia eléctrica, también con sus fórmulas, que sí que las veremos en clase, ¿eh? Y aquí vamos a recordar la unidad de medida. Mientras que la unidad de medida del trabajo era el julio, aquí es el vatio. Y como el vatio no es muy grande, se utilizan kilovatios. Y los kilovatios son 1000 vatios. De manera que nosotros en casa tenemos contratada una determinada potencia eléctrica, pues lo que sea, 3,5 kilovatios, 4,7 kilovatios, ¿vale? Y esa es la potencia que podríamos consumir como mucho. ¿De acuerdo? Pues con esto sí que paramos, acabamos el tema 2 y como os digo, las dudas las vemos en clase, ¿vale? Venga, hasta luego.